En estos días se cumple el 4 aniversario de que en nuestra diócesis se erigiera el diaconado permanente. Fue en el anterior pontificado, año 2018, cuando don Braulio Rodríguez Plaza, el día de los santos apóstoles Pedro y Pablo, erigió este itinerario y esta figura que recuperaba el Concilio Vaticano II para la Iglesia occidental, que nunca había desaparecido en la Iglesia oriental y que pareció que era una realidad, una riqueza de la Iglesia que bien valía la pena que existiera en la diócesis de Toledo. Y cerca de este cuarto aniversario, pues la archidiócesis recoge los primeros frutos de este itinerario. Tenemos el gusto esta noche de contar con el que ha ido el primero de una saga de diáconos permanentes que se están preparando y que, si Dios quiere, en próximas fechas se irán poco a poco incorporando a nuestra iglesia diocesana. Lo dicho, tenemos el gusto de contar esta noche con Cristóbal Bargueño de la Plaza. Cristóbal, buenas noches. Buenas noches, José María, y muchas gracias. Muchas gracias por haber querido venir, Cristóbal. ¿Cómo estás viviendo estos últimos días antes de tu ordenación? Pues, José María, lo estoy viviendo desde el Señor, desde verlo todo desde Dios, lo cual me está dando pues mucha paz, mucha alegría y sobre todo acción de gracias a Dios. Paz, pues porque Él me ha llamado, Él ha sido el primero que ha salido a mi encuentro y me ha llamado, y sobre todo, una vez que yo he dicho que sí, sé que siempre me va a acompañar. Eso me da mucha paz. Alegría, pues porque cuando cumplimos los sueños de Dios en nuestras vidas, pues realmente somos felices, pero una felicidad profunda, una felicidad que nada ni nadie te puede quitar. Y por último, acción de gracias a Dios, sí. Pues por todo lo que está haciendo con mi vida, con todos los que me acompañan. Hay un gran diácono santo, San Francisco de Asís, que dice: solo a él hay que darle el honor y la alabanza. Acción de gracias a Dios. Independientemente de que luego abundemos más en ello, ¿cuánto tiempo llevas en esto? La diócesis lleva 4 años, ¿cuánto tiempo llevas tú en lo personal? En lo personal, yo diría que toda la vida. Toda la vida. Toda la vida, porque luego, si quieres, hablaremos sobre ello. Siempre sentí una llamada del Señor, pero no sabía qué me llamaba, entonces yo hice distintos itinerarios, distintos caminos. Pero sobre todo hay un momento muy, bajo mi punto de vista, muy importante, como dice el Papa Francisco, la novedad de Dios. Una vez hablando con un compañero de trabajo me dice: me estoy preparando al diaconado permanente. Anda. Y yo dije: ¿y eso? Y entonces me entregó una documentación, y dije: Dios mío. ¡Qué bárbaro! Aquí va. Sí. Sí. Y a partir de ahí, pues ya empecé a darle vueltas a la cabeza y a la oración, sobre todo. ¿Y eso es en torno al año? Pues eso es muy anterior a cuando empiezo de verdad, que es en el 2012. Eso por lo menos 3 o 4 años antes, y lo estuve dando muchas vueltas y rezándolo mucho, hasta que en un momento determinado ya lo comenté con mi esposa. O sea, que la diócesis institucionalmente lleva desde el 18, pero tú prácticamente desde el 12 tienes la decisión en firme. Correcto, correcto. Lo hablé con mi esposa, sí. Lo oramos los dos con mucha paz y con mucha calma, lo estuvimos valorando, discerniendo, y lo que hicimos fue ponernos en contacto directamente con nuestro párroco, con Vicente Ruiz, párroco de Esquivias, pues que nos comentó que esta figura en la diócesis de Toledo no existía, y que lo que debíamos hacer era pues ponernos en contacto inmediato con don Braulio, que era el arzobispo en aquel entonces de Toledo. Ahora hablamos del papel providencial de don Vicente y de tantas otras cosas, pero en primer lugar, Cristóbal, ¿quién es Cristóbal Bargueño? Pues mira, esta pregunta la contesto con una contestación que hizo el Papa Francisco cuando le preguntaban lo mismo. Sí. Soy un pobre pecador a quien Dios ha mirado con misericordia. Es decir, un pecador a quien Dios ama con locura. Ya está. Un pecador a quien Dios ama, que nació en... Pues nací un 25 de septiembre del 67 en Esquivias. En Esquivias. Pueblo cervantino por excelencia, pues porque allí se casó Miguel de Cervantes con Catalina de Salazar y Palacios. Ahí en la iglesia parroquial conservamos el documento donde consta que un 12 de diciembre de 1584 contrajeron matrimonio. Y allí fue donde nací,
donde di mis primeros pasos en la fe. Pero a mí siempre me gusta decir que una fecha importantísima es el 1 de octubre de 1967, porque allí fue donde, a través del bautismo, entré a formar parte de la Iglesia y sobre todo a ser hijo de Dios. ¿Cómo era el hogar de los Bargueño de la Plaza? ¿Cómo recuerdas tu infancia en aquel Esquivias de aquella década? Dice el poeta que mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla. Mi infancia son recuerdos del hogar de Luis y Anita, mis padres. Yo cada día tengo más claro que construyeron su matrimonio y lo afianzaron desde el Señor. Era un hogar abierto, acogedor, un hogar que se respiraba paz, respeto, mucho amor, mucho cariño, mucha comprensión, mucho jaleo. Soy el mayor de 3 hermanos. Ah, bueno. Soy el primero, luego viene mi hermana Nazaret y luego Cecilia. Y bueno, yo lo recuerdo, pues son recuerdos preciosos, pero lo que más me impresionó y lo que más me transmitieron mis padres y ese hogar fue la fe. Decirte que mi padre hace 2 años que se durmió en el Señor, ya no está con nosotros, sí. pero mi padre, yo siempre le preguntaba, papá, ¿cuál es para ti la página más importante del Evangelio? Decía, las bienaventuranzas. Además me dijo siempre, el día que me vaya, por favor, leedme las bienaventuranzas. Se las leemos, proclamo las bienaventuranzas. Y es que, a pesar de la vulnerabilidad humana, yo tengo claro que toda su vida fue un intento siempre de cumplir ese papel de las bienaventuranzas. Y mi madre, que me transmitió la fe de la cuchara, porque yo era muy mal comedor, era pequeño, era muy mal comedor. Entonces, entre cuchara y cuchara, pues me transmitió pues, muchas cosas de la fe, muchas vidas de santos, y eso de verdad ha quedado impreso. Impreso, pero no solamente mis padres, estaban mis abuelos, mis vecinos, cantidad de personas de mi pueblo. Soy un privilegiado, a mí me han transmitido mucho la fe todas esas personas. Sí, el ambiente era un ambiente de cristiandad que reforzaban sobre todo lo que uno recibía en casa. Que eso, como dices, uno lo lleva tatuado toda la vida. Totalmente. Eso lo lleva tatuado. Uno se le olvida cosas de catequesis o cosas de aquella época, pero lo que uno recibe en casa lo lleva para siempre tatuado. ¿Cómo fue tu iniciación cristiana, Cristóbal? ¿Monaguillo, me imagino, o tal vez no? Totalmente. Por la iniciación de que se hacía en aquella época, en mi época, una preparación inmediata a la comunión y luego, evidentemente, sobre todo los chicos, era el que un poco se sentía atraído y tal, pues seguía de monaguillo. Para mí ser monaguillo me ayudó mucho, me gustó mucho porque sobre todo veía el ejemplo de los sacerdotes, de los párrocos, y siempre eso como que te ayuda a mí en mi camino en la fe y sobre todo en mi caminar hacia el ministerio, en este caso que era el diaconado, pero yo pensaba que era otro ministerio, como luego lo veremos, pues eran ejemplos a seguir. Entonces, bueno, pues para mí el ser monaguillo, además cantidad de amigos eran monaguillos y lo recordamos con una época maravillosa de nuestra vida. Y en aquella época de cercanía a la figura del sacerdote, al servicio de la comunidad y de participar en los misterios de nuestra fe, ¿hubo algún conato de vocación? ¿Notaste tú alguna especie de llamada del Señor en aquella época? ¿Infancia, adolescencia? ¿Hubo algo? Totalmente, totalmente. Además, es más, en aquella época venían por los colegios distintos sacerdotes que hablaban sobre, bueno, pues la vocación y tal. Y evidentemente, ante eso, vino un sacerdote, Jaime del Olmo, a mi pueblo, a mi colegio, y nos comentó la posibilidad de la vocación religiosa, y a partir de los 12 añitos me fui a un colegio, era seminario menor de los padres josefinos de Murialdo, en Sigüenza, Guadalajara, en el cual estuve 7 años. Y porque pensé que la vocación que el Señor me estaba llamando era la religiosa, pero veía que no. Para mí fue maravilloso, fueron unos años preciosos, o sea, los conservo esos años dando gracias a Dios por ellos, pero sentía que no era mi llamada. A lo cual lo comenté bueno, pues con ellos y con mi párroco, con otros sacerdotes,
y pasé posteriormente al Seminario Mayor de Madrid, que estuve también 3 años, porque también creía que era mi llamada, y tampoco fue mi llamada. Bueno. Es decir, yo sentía una llamada, Sí. pero no lograba descifrar esa llamada. Muchas veces el Señor actúa así, sí. No logras descifrar esa llamada. Pero fue en esos momentos cuando aparece mi esposa en carne. Muy bien, entonces Dios se hace un poco el esquivo en aquella época, la vocación religiosa, la vocación sacerdotal. ¿Tú cómo orientas tu vida, tu formación en aquel momento cuando ves que no? ¿Qué estudios qué estudios abordas? Yo lo que hago, porque fue en el seminario de Madrid, en un momento determinado fue cuando encuentro a Encarna, y después de un discernimiento, pero profundo, o sea, un discernimiento, lo diría, muy profundo y de mucha oración, pues tomó la decisión de la vocación que ahí el Señor me estaba llamando, que era la vocación matrimonial con Encarna. Evidentemente, bueno, pues ahí ya dije, pues mira, a lo mejor esta es la vocación, y esta es la vocación. Viene de parte de Dios, Encarna. De parte de Dios, y una preciosidad porque bueno, fundamos nuestro matrimonio sobre la roca firme del Señor, le dijimos que entrara en nuestra casa, que se quedara con nosotros, y ha estado siempre y está siempre con nosotros. He de reconocer y he de decir que es lo mejor que hemos hecho en la vida, el tener al Señor presente en nuestra casa, en nuestro hogar. Quédate con nosotros, como los discípulos de Emaús, se quedó con nosotros. De eso hace ya 25 años y este año son 26. 25 años casados. Casados, efectivamente. Muy bien. Entonces, lo que me decías, pues tuve que un poco valorar qué hacía, ¿no? Y lo que hice fue, me presenté a las oposiciones del personal para la Administración de Justicia, y bueno, pues aprobé, y de eso hace también 30 años que estoy trabajando, soy funcionario de la Administración de Justicia. Qué bien. Has fundado un hogar. ¿Cuántos hijos tienes, Cristóbal? Tengo 2 hijas, Séfora y Noemí. Séfora tiene 20 años y Noemí 16. 16. Llevas 25 años casado. ¿Tu domicilio, tu vida, dónde ha tenido lugar? ¿En Madrid, en Esquivias? Siempre en Esquivias. Además, Esquivias es mi pueblo de toda la vida, mis abuelos, mis antepasados de Esquivias, excepto hay una parte de mi padre que desciende, que viene de Vargas, pero el resto de Esquivias. Entonces, siempre ha sido en Esquivias. Lo que pasa que luego el trabajo me pilla muy cerca el sur de Madrid, y voy y vengo a Fuenlabrada. En este caso estoy destinado en Fuenlabrada. Cristóbal, ¿qué pasa para que una persona que está casada, que tiene 2 hijos, que es funcionario, que parece que es un poco como el horizonte de cualquier joven que es funcionario de justicia, qué pasa para que intuya que vuelve Dios a llamar a la puerta de tu vida para algo en especial? ¿Qué pasa ahí, Cristóbal? Pues pasa que esa llamada que sentía todavía la seguía notando. Es decir, después del matrimonio con Encarna, que ahí lo vi de Dios, esa llamada que desde pequeño estaba ahí en mí, seguía dentro, y logré descifrarla como cuando te dije que ese compañero, ese amigo, me pasó ese material del diaconado permanente. Entonces, ahí ya fue como un antes y un después. Dije, aquí empiezo a descifrar la llamada. Entonces lo que hice primero fue, dije, tranquilo, esto hay que valorarlo, hay que orarlo. O sea, que Dios vuelve a salir a tu encuentro con un compañero de trabajo que te dice, me estoy preparando para el diaconado permanente. Sí, correcto. Y es cuando se enciende algo que dice, ¿qué es esto? Totalmente, otra vez, porque en ese sentido pues era feliz, tenía todo, como decías, sí. todo a mano, todo feliz, contento, además un matrimonio en el Señor, pero fue ahí cuando ya el interrogante se hace grande. Y lo que hice fue parar, reflexionarlo, meditarlo, y en un momento determinado ya se lo comuniqué a mi mujer, a Encarna, que he de reconocer que uno de los regalos que el Señor me ha dado ha sido mi esposa. Mi esposa me ha apoyado, me apoyó desde el principio, me comprendió, me entendió, y siempre ha estado a mi lado, siempre. Y los dos también lo rezamos, pues porque
el matrimonio es cosa de dos. Sí, 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 no, sin duda. Y lo rezamos. Y el diaconado permanente también. Es Me da cosa de la dos. impresión que es cosa de dos también. Total, total. Y bueno, pues ante eso lo que hicimos, pues dijimos, bueno, lo hemos orado ante el Señor, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a presentarlo a don Vicente. Don Vicente nos comentó eso y luego ya al final, pues los tres nos bajamos un día a hablarlo con don Braulio. Don Braulio en esos momentos dijo que bueno, que él la idea la tenía en la cabeza. Lo que pasa que no había habido nadie que se lo había dicho ni que lo había propuesto, y entonces lo que sí me comentó es que dice, bueno, pues esto tiene un proceso de preparación, un proceso de ir hablándolo, de ir, bueno, pues comunicándolo a distintos consejos. Mientras tanto, pues sigue terminando tus estudios de teología. Entonces lo que hice fue, en esos momentos, terminar mis estudios de teología, que hice la diplomatura en ciencias religiosas. Tú ya estabas matriculado en San Dámaso. Efectivamente. Y con eso ya bueno, pues en ese momento lo terminé. Aquí veo siempre la primera llamada, pero para mí hay otra segunda llamada. Ah. Y es que en 2014, eso fue en 2012. 2012, sí. En 2014, bueno, pues mi esposa terminó teología, estaba de profesora en un instituto, daba religión, y en un momento determinado me llaman sus compañeros que vaya inmediatamente, que está indispuesta. Entonces inmediatamente voy, la llevo al hospital y mi esposa había sufrido un derrame cerebral. Claro. Pues para mí fue un desconsuelo. Sí. Desconsuelo significa, en España, desconsuelo, quitarte el suelo. Ah. Te quedas sin suelo. Sí, 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 sí. Y yo lo que hacía en esos momentos en el hospital, porque estaba en Encarna en la UCI, me iba a la capilla, era mi habitación en el hospital, y todos los días que entraba mi pregunta al Señor era ¿por qué? ¿Por qué? Sí. Porque mira, ahora en estos momentos Claro. que estamos felices, en estos momentos que estamos todo fenomenal, unas hijas maravillosas, todo encarrilado, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Hasta que un día se me fue la vista al crucifijo y de verdad te digo lo que era la oración con el Señor. Le dije, pero tendré cara dura yo de decirte a ti el por qué. Tú estás con Encarna, sufriendo con Encarna. Tú estás acompañándome a mí en estos momentos de dolor. Me estás transmitiendo paz. Me estás transmitiendo una ayuda increíble en cantidad de cirineos, de personas que me están viniendo a ayudarnos. ¿Cómo te puedo decir ese por qué? Entonces, fue un cambiar al para qué. Y ahí fue donde encontré la segunda parte de mi vocación, porque estando en el hospital, pues yo vi a muchos enfermos, vi a muchas personas que estaban solas, muchas personas en desconsuelo, muchas personas sin sentido. Y ahí fue donde descubrí que el Señor me estaba llamando, porque sirviendo a esas personas, servía a Él. Como dice el Papa Francisco, tocando la carne de Cristo en el enfermo, en la persona sola, abandonada, en el pobre, en todas las periferias existenciales, tocando esa carne de Cristo, le sirves a Él, estás con Él. Y fue la segunda llamada al diaconado. Y el primer servicio diaconal, de algún modo incipiente, ¿no? Toda aquella etapa de hospital. Correcto. Acompañando a tanta gente, además de a tu esposa. Correcto. Bueno, nos has dicho cómo se lo dijiste a Encarna, se lo dijiste a don Vicente. ¿Don Vicente qué te dijo? Don Vicente, después de toda la vida allí, casi de monaguillo y echando una mano en la parroquia, cuando se lo comentaste a don Vicente, ¿qué te comentó? Pues un apoyo total, pero desde el principio. Además, a ver, yo le digo que es mi párroco de cabecera porque, como, bueno, pues he hablado con muchas personas, me conoció con pantaloncitos cortos y ahora tengo 54 años, con lo cual, pues hemos hablado él y yo mucho. Nos conocemos de arriba a abajo, ¿no? Sí, sin duda. Y don Vicente me dijo, si es cosa del Señor,
adelante. Adelante. ¿Cómo se lo dijiste tú a tus hijas? Que tus hijas ya tenían la edad del discernimiento para decirles, más allá de que tus hijas no sabrían un poco lo que es un diácono permanente, pero ¿cómo lo han ido viendo tus hijas? ¿Cómo lo han ido viviendo? Pues al principio de pequeñas, evidentemente se lo tienes que decir como pequeñas que son. Claro. Pues decirles, mira, papá está junto con mamá, Sí. está siguiendo una llamada que el Señor le está haciendo a servir a la iglesia, a servir a los demás, y eso desde pequeño, pero papá va a seguir siendo papá porque te va a seguir queriendo, porque la primera misión que el Señor me ha dado es quererte a ti como tu hija o como hija que eres. Todo eso se lo estuvimos transmitiendo. Ayuda mucho la comunidad diaconal porque las reuniones siempre son familiares y entonces también Claro. los niños van viendo lo que es un diácono, lo que hace. Entonces, bueno, pues ellas siempre me han acompañado, siempre. Las tengo que dar las gracias desde aquí, hijas, gracias. Me han acompañado. Y luego, siendo mayores, pues evidentemente, pues desde la adolescencia, desde el no comprender muchas veces muchas cosas, también me han acompañado. Hasta el año 18 que se erige en la diócesis de Toledo el diaconado permanente, tú te incorporaste a Madrid, ¿no? Estuviste allí un poco en Madrid, viendo cómo eran las reuniones de la formación de los diáconos. Sí. A raíz de la segunda llamada, estuvimos hablando con don Braulio, y don Braulio lo que nos dijo, esto sigue su trámite, lo que voy a hacer es enviaros a la Comunidad Diaconal de Madrid, es una comunidad ya muy potente. Don Braulio ya la conocía además porque él fue de los primeros que llevó esa comunidad diaconal en Madrid. Te envío allá para que os vayáis preparando y que ese tiempo también os sirva a vosotros de ver lo que es un diácono permanente, porque yo evidentemente, excepto mi compañero de trabajo que se estaba preparando, no tenía una referencia de lo que era realmente un diácono permanente. Entonces, la Comunidad de Madrid, Diaconal de Madrid, lo que hizo fue acogernos, formarnos, mostrarnos la vida de lo que es un diácono permanente con hechos y palabras. Sí. Y yo siempre daré gracias a esa comunidad diaconal porque lo que hizo fue pues, ayudarnos mucho en ese caminar hacia el ministerio, hacia el ministerio diaconal. Estuvimos con ellos hasta ya que se instituyó aquí en Toledo y luego ya nos incorporamos a la nueva comunidad prediaconal, siempre decimos prediaconal porque todavía no hay diácono. Claro, claro, porque doy por hecho que en Madrid la comunidad diaconal la tripulan un poco diáconos permanentes que ya están consagrados y que pueden pues un poco hablar de su experiencia o de cómo lo han ido ellos viviendo. Efectivamente. Y aquí, sin embargo, pues estáis todavía en esta etapa un poco... Desde el 18 caminas aquí en Toledo con... ¿Cuántos hermanos? Somos 4 hermanos y yo. Aquí el responsable para el diaconado permanente es don José Fernando González Espuela, párroco de Santa Teresa, vicario para Toledo, para la ciudad de Toledo, para la vicaría de Toledo. Otra acción de Dios en la vida. O sea, don Braulio lo designó, don Francisco lo ha mantenido, y un hombre de Dios y un hombre que nos está ayudando en esta maduración y en este camino y en este discernimiento. Como te decía anteriormente, somos 4 hermanos. Si quieres, me gustaría decir los nombres porque para que recen por ellos, de verdad, que hermanos y hermanas recéis por ellos. Benito y Belén, Germán, Nines, Sebastián y Maritza, y Iván y Laura. El Señor no me ha dado compañeros, me ha dado hermanos. ¿Por qué? Pues porque lo que hacemos en dicha comunidad es orar, formarnos humanamente, espiritualmente, también teológicamente, pero sobre todo lo que hemos formado es una comunidad de vida y amor, es decir, una familia. Ya no es, yo la llamo comunidad familia, en la cual todos participamos de la vida de todos. Y yo creo que es fundamental el ir creando una comunidad prediaconal, diaconal. ¿Por qué? Pues porque yo me acuerdo mucho del Evangelio de los discípulos de Emaús. Cuando salen de la comunidad van desconcertados, se encuentran con el Señor y el Señor les devuelve a la comunidad. Esto se vive en comunidad o es muy difícil vivirlo. Muy bien, pues Dios ha ido haciendo su obra,
La Iglesia te reconoció en el proceso, te admitió, recibiste los ministerios, lectorado y acolitado, y este domingo recibes la consagración del diaconado. Recuérdanos, Cristóbal, ¿por qué es importante el diaconado permanente? Porque habrá quien piensa, esto es una antigualla, esto en la Iglesia occidental esto desapareció porque parecía que era una pieza de arqueología. Y otros pensarán, hombre, pero si esto no es la Iglesia de Barcelona. Porque si hubiese falta de presbíteros, pues habría urgencia de que haya otro tipo de consagrados al servicio de las comunidades. Pero todavía no estamos en esas circunstancias. Y pensarán, bueno, a lo mejor esto es una frivolidad, aquí todavía nos quedan curas. ¿Por qué es importante un diácono permanente, Cristóbal? Pues mira, esta pregunta la responde muy bien don Braulio en su carta pastoral que hizo ese 29 de junio al que te referías de 2018, fiesta de San Pedro y San Pablo. En la carta pastoral, el diaconado permanente en la misión y en la vida de la Iglesia, de don Braulio, él manifiesta una cosa. Es importante el diaconado permanente desde su sacramentalidad. El diácono permanente es un ministro de la Iglesia que ha recibido el grado inferior del orden. Sí. El diácono permanente, en la ordenación diaconal, por el ministerio del obispo, por la imposición de manos y la invocación del Espíritu Santo, recibe un sacramento que le configura con Cristo siervo, con Cristo servidor, sí, con Cristo que se hace siervo de todos. ¿Qué conlleva eso? Que de ahora en adelante esa persona queda configurada a Cristo servidor. Y allí donde esté esa persona está representando a Cristo siervo, está haciendo vida a Cristo siervo en todos los momentos de la vida. Creo que es ese sentido precioso, ¿no? Sí. Yo soy enviado por la Iglesia, porque soy ministro de la Iglesia, a representar, a hacer presente a Cristo allí donde esté. Puede ser en la familia, puede ser en el trabajo, sí, puede ser en la acción pastoral, puede ser en todos los ámbitos de tu vida, pero tú ya no eres Cristóbal, tú eres sí, representante de ese Cristo, de Cristo siervo, que también actúa en nuestra sociedad. Sí. Y desde ahí lo veo. Para nuestra milenaria Iglesia de Toledo, Cristóbal, por ir acabando, ¿a qué crees que puede contribuir la figura de, a partir de tu, bueno, llevamos unos años en ello, pero a partir de que se vayan incorporando diáconos a la Iglesia toledana, ¿a qué nos puede ayudar? Cuando habéis reflexionado vosotros o a título personal, ¿qué crees que podéis aportar o a qué nos puede ayudar a la Iglesia, esta rica Iglesia diocesana? Riquísima, además, con muchos diáconos anteriores hasta en un momento determinado, claro, ¿no? La Lumen Gentium 29 lo dice, pues apoyar desde las tres patas donde se fundamenta el ministerio diaconal, desde la palabra, desde la liturgia y desde la caridad, sobre todo la caridad, porque el diácono es el que hace posible a Cristo siervo desde el darse a los demás, ¿no? Pero ante esta pregunta yo te daría como tres claves. La primera, lo que se podría aportar es por así decirlo, el diácono permanente representa esa servicialidad. Es decir, la Iglesia es esencialmente servidora. Sí. Y entonces el diácono permanente hace presente a la Iglesia que es servidora. Que sirve. ¿Y en qué se fundamenta eso? ¿O dónde le lleva? Bueno, pues el diácono permanente tendrá que estar presente y sobre todo ver dónde hay necesidad, dónde hay hermanos que sufren, dónde hay hermanos que pasan necesidad, dónde hay hermanos que necesitan ese apoyo de la Iglesia, ¿no? De ahí que la pastoral de los alejados, la pastoral de las personas, de los pobres, de las personas con necesidades, para el diácono permanente debe ser una premisa, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor, ¿quién eran los privilegiados? Pues las personas con necesidad. Sí. Esa sería la primera, la servicialidad. En segundo lugar, yo vería
algo muy importante, y es que el diácono permanente no abandona, una vez que estás ordenado, tu vida de familia, no abandona tu vida de trabajo, la secularidad. Es decir, estás inserto en un mundo pues, de padres, madres, de trabajadores. ¿Qué pasa con eso? Pues que es una forma de que un ministro de la Iglesia esté allí también, en el mundo del trabajo laboral, en el mundo de la familia. De ahí que la pastoral matrimonial, la pastoral familiar, la pastoral para el trabajo, para el diácono permanente creo que puede ser muy interesante desde esa perspectiva, de esa secularidad. El diácono no se tiene que ir, no tiene que ir de distinto, tiene que estar y ser sal, como dice el Señor. Y en segundo, y ya en tercer lugar, sería el apoyo, el compartir con bueno, pues, las tareas, por así decirlo, de evangelización, pues desde la catequesis, desde las pastorales que hemos estado diciendo, y sobre todo siendo pues un colaborador del sacerdote, pues en la pastoral también sacramental, bautismos, matrimonios, de todo. Muy bien, Cristóbal, el domingo que viene recibes el diaconado, el orden del diaconado. Esperemos que seas el primero de una larga saga de Germán, Iván y tantos hermanos que, si Dios quiere, vendrán detrás de ti. Invitamos a todo el mundo que acuda a la catedral, y los que no puedan, que lo sigan por el canal diocesano de televisión, que lo daremos en directo. ¿Qué pides a la Iglesia diocesana? ¿Qué le pides a los que nos están viendo en este momento? ¿Qué les pedirías? ¿O expresa algún deseo? Dos deseos. En primer lugar, como ha dicho ahora José María, a ti, hermano, hermana, que me estás viendo, te pediría, como hermano que soy, como iglesia que camina en Toledo, te pediría una cosa. Te pediría una acción de gracias a Dios por este regalo que nos va a hacer a la Iglesia diocesana. Yo siempre le denomino el viento suave del Espíritu. Siempre hay que dar gracias a Dios por un don tan grande como es el ministerio diaconal. Dar gracias a Dios. Y en segundo lugar, me acuerdo mucho de lo que también decía el Papa Francisco, que pidáis por este pobre pecador al que Dios ha mirado con misericordia y le ha llamado. A ti también, enfermo que nos estás viendo, a ti, persona que en estos momentos pues, lo estás pasando mal, te pediría que pidas por mí al Señor. ¿Por qué? Porque tú eres de los privilegiados del Señor, a ti te va a hacer mucho caso. Te pediría eso, que pidas por este pobre pecador. Y bueno, pues mira, de todo esto que hemos hablado me gustaría terminar con una frase que me ha ayudado mucho en el camino diaconal. Por supuesto, la del Evangelio, yo estoy entre vosotros como el que sirve. En estos momentos estoy viendo desde la frase de Pedro que dice a Jesús, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. En el fondo es una pregunta de amor, es una pregunta de amor. Pedro, ¿me quieres? Bueno, pues Cristóbal, ¿me quieres? Te quiero, pero porque tú vas a estar también conmigo. Y respondo a tu gran amor con mi pequeño amor. Y en tercer lugar, es la última frase, era la de Santa Teresa de Calcuta, que dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Muy bien, Cristóbal, pues enhorabuena por anticipado. En un par de días, si Dios quiere, recibes el diaconado. Quedará un poco, bueno, pues que sea el comienzo de una nueva etapa. No es que dé cumplimiento, no es que corones nada, sino que empiezas un largo itinerario. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por habernos mostrado pues cómo Dios se va haciendo el encontradizo y a veces un poco el huidizo en la vida cotidiana. Muchas gracias. Muchas gracias, José María, a ti y a todos, de verdad. Gracias por todo.